buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 7, Blade 2. Serpiente, acero y hierro tercero N/A. Ahí estoy de vuelta, bebé. Y con un nuevo capítulo para arrancar. Lo siento, me tomó tanto tiempo, esto era demasiado bueno para detenerlo e intentar hacerlo bien la primera vez. Ahora, para una revisión rápida del lector. 1. Hay una razón por la que sigo haciendo la mordaza de la suerte, aunque no fue del todo intencional. Hay algo en ese comentario sobre una referencia a Toaru. A decir verdad, ni siquiera estaba tratando de hacer eso, pero si lo piensas bien, Shiro y Touma tienen mucho en común. Ambos tienen mala suerte, ambos tienen habilidades inusuales para aquellos en sus respectivas comunidades, ambos se consideran por debajo del promedio y ambos tienen la suerte más inconstante cuando se trata de sus interacciones. Ninguno parece tener un descanso, sin embargo, su suerte es ridícula cuando se trata de mujeres. 2. El comentario sobre cómo parezco un adolescente, eso se debe a que, en su mayor parte, Shiro y los personajes que estoy escribiendo son adolescentes, o al menos se sienten como ellos cuando interactúan con él. Simplemente tiene esa extraña presencia que hace que las mujeres actúen de manera extraña, si lo piensas. Caso y punto, Lluvia, Rin, Basete, Karen e incluso Taiga, cualquier mujer que interactúa con él tiende a actuar como una adolescente enamorada con él alrededor. Los que escribo que no están actuando como tales es porque lo estoy escribiendo desde la perspectiva de los personajes, no desde la mía, así que piénsenlo así antes de criticar. Ahora, para el descargo de responsabilidad. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de Campione, ya que ambos son propiedades respectivas de sus respectivos editores. Este es un fanfic creado a partir de Godslaying Blade Works sobre la base de What If con énfasis en la ruta harem de Nua Realta, Leve O Chirou, y con elementos incorporados del fic Godslaying Hero King, algunas de las otras ficciones de la misma categoría, algunas de mis propias ideas originales y una combinación del conocimiento limitado del canon que poseo de cada una. Y con referencias a otros programas o franquicias. No soy dueño de ninguna de las franquicias o ficciones a las que se hace referencia, ni reclamo dichas referencias como propias, así que no me molestes por copiar y pegar cuando no he hecho tal cosa. A/N. Editado el 16 de julio de 2020. Gracias Ciel Black Blood por el comentario sobre ese error tipográfico. Trato de no cometer tales errores, pero nuevamente, no soy perfecto, cometo errores. Solo soy humano después de todo. Canción de referencia de John D. Rahim Cajun Jones. Bromas aparte. Parte de la calle de la historia. Godslaying Blade Works. El Rey del Hierro Forjado. Segunda hoja. Shake N. Snake, acero contaminado y hierro forjado. Parte final. Punto de vista del jinete. Dijiste, Perseo. Como el que te mató en tu leyenda. Sakura estaba en estado de shock, Rin aún más, pero también parecía estar enojada, mientras que ella estaba esencialmente frunciendo el ceño, como si pudiera sentir que algo andaba mal, y no pude evitar estar de acuerdo. Algo simplemente no estaba bien aquí. Las chicas observan a Perseo con cautela, preparándose para su próximo movimiento, pero no puedo evitar sentir que algo anda mal aquí. El Perseo que conocí era un cobarde, pero este Perseo está provocando descaradamente un infierno en un asalto frontal con innumerables testigos. Si los magos de este mundo lo mantuvieran en secreto, ¿cómo tomarían este flagrante desprecio por el secreto? El hecho de que Perseo estuviera aquí fue malo. Muy mal. El hecho de que estuviera aquí era aún peor, considerando que habíamos temido que esta posibilidad se hiciera realidad, que podría haber habido espíritus heroicos o incluso dioses reales caminando entre los habitantes nativos de este mundo, pero el hecho de que esencialmente había atacado aquí y ahora, a plena luz del día, donde innumerables testigos quedaron atrapados en el fuego cruzado, lo convirtió en el peor de los casos posibles. Ni siquiera trató de mantener en secreto la existencia de la magia. Pero aún así, había algo extraño en él en este momento. Simplemente no podía quitarme de encima este molesto sentimiento.
Quiero decir, sé que él y yo éramos enemigos hace mucho tiempo, pero realmente cree que soy solo una bestia sin sentido que vendría a investigar una explosión solo porque quería pelear conmigo. Trataría de escapar, no buscaría la fuente a menos que fuera de naturaleza sobrenatural, simplemente no podría, él realmente cree eso. He venido a matar a la bestia, ahora recreemos nuestra batalla de la leyenda misma, Medusa. El héroe del acero que mata serpientes, contra el monstruo sin sentido que masacró a innumerables hombres y a sus propias hermanas. Él realmente sí piensa eso de mí, pero eso no es solo lo que obtuve, realmente piensa que soy solo una bestia sin sentido. ¿Eres un idiota? Lo siento, acabo de escuchar a un monstruo sin sentido decir algo. ¿De verdad acaba de decir eso? O simplemente escuché mal, porque sé con certeza que el Perseo que conocí, cobarde como era, no era un idiota con un amor demasiado dramático por la teatralidad, algo definitivamente no está bien aquí. Y solo mira a estas 3 doncellas contigo, ciertamente se ven atractivas. Especialmente la que tiene esos ojos azules ardientes, disfrutaré reclamarla. En otra parte de Cerdeña, Emilia Shirou de repente dejó de correr hacia la fuente de la perturbación, y de repente se plantó en el suelo, saltó y comenzó a correr aún más rápido, mientras gritaba como vaca, no te acuestas. Reclamó a un tsundere. Y redobló el paso. Vi a Rin repentinamente ponerse de un rojo brillante, comenzar a temblar y enfurecerse de repente, saltar hacia él mientras lanzaba un puñetazo infundido con Gandr, gritando vaca, no le digas eso a alguien que ni siquiera conoces. Perseo simplemente se rió y simplemente respondió, uno luchador, disfrutaré reclamando este más tarde. Hasta que lo envió volando por un aparente golpe de suerte que ella había reforzado con su taumaturgia en el estómago. Entonces noté que algo alrededor de sus brazos lo ralentizaba, lo suficiente como para evitar que esquivara lo que no debería haberlo golpeado. Y él también. A su izquierda, estaba Sakura, usando su taumaturgia, sus números imaginarios, para crear sombras para restringir los movimientos de Perseo, ralentizándolo. A su derecha estaba Illyria, usando su alquimia para convertir su cabello en alambres, atando sus extremidades para frenarlo, pero su atención estaba en Sakura. Su cabello había comenzado a volverse blanco parcialmente y en mechones, por lo mucho que estaba enfocando su taumaturgia, pero no era una luchadora, y las sombras que estaba usando no se parecían en nada a las que había usado cuando casi había perdido el control antes. Shirou la salvó de su casi descenso a la locura, pero fue lo que dijo a lo que me sorprendió. Entonces, eres su sacerdotisa, ¿verdad? Él le gruñó enojado, mientras sus ojos lentamente comenzaban a enrojecerse cuando usaba sus sombras, pero no lo aguantarían por mucho más tiempo. Me sorprendió que incluso supiera sobre él, pero el hecho de que pudiera decir que Sakura había sido influenciada por ese monstruo, algo definitivamente no está bien en él. Perseo comenzó a liberarse de sus ataduras, y no iban a durar. Pero no necesitaban hacerlo. Sirvieron a su propósito. Mientras lo sujetaban, golpeé, esencialmente quitándole el aire, mientras le dejaba una herida muy desagradable en los hombros donde había golpeado, solo logré darle algunos rasguños desagradables por ese ataque mientras esquivaba. De una manera que una vez más me pareció extraña de alguna manera. Rin procedió a dispararle a Gandr en ráfagas de fuego tan rápidas que le habría dado una oportunidad a un arma de fuego moderna. Y eran disparos de fin para arrancar, pero Perseo simplemente se encogió de hombros ante los que lo golpearon, mientras esquivaba el resto como si no fueran asunto de nadie. Justo lo que está pasando, algo no está bien. El Perseo que conocí no era tan bueno en una pelea, confiando en trucos baratos en lugar de pura habilidad. Pero ahora, está mostrando habilidades que no poseía la última vez que peleamos. Necesitaba confirmar algo. Cuando volvimos a utilizar el mismo método para arrinconarlo, Perseo simplemente hace algo que nunca esperé que hiciera. Empezó a cantar un hechizo. La justicia es rápida, la justicia es el corcel de un héroe, que arde con fuerza como el sol. Oh, sol inmortal, préstame un corcel rápido y brillante. Que el pecador sea purificado, te lo ordeno.
Un segundo sol masivo apareció repentinamente en el cielo sobre nosotros. Luego se convirtió en un caballo justo ante nuestros ojos, sorprendiendo a todos los presentes, ya que Perseo nunca tuvo tales habilidades, incluso en mi época. ¿Qué estaba pasando aquí? El caballo en llamas en cuestión comenzó a estrellarse repentinamente contra el suelo junto a nosotros, envolviendo el área en un incendio masivo, y los innumerables inocentes que quedaron atrapados en el incendio, los desafortunados que no escaparon a tiempo cuando el ataque se vino abajo, quedaron atrapados en la explosión. Rin, Sakura, Ire y yo estábamos completamente desprevenidos por la acción. Fuimos derribados, pero casi ilesos, aparte de algunas quemaduras menores y algunos rasguños, pero la gente común que nos rodeaba no tendría las protecciones que teníamos. Estaban esencialmente en un estado en el que estaban condenados a morir por las llamas, sino por la reacción violenta de nuestros ataques. Ni siquiera 5 minutos después de la batalla, y toda la ciudad prácticamente se redujo a una zona de desastre humeante 2 veces en una semana. ¿Quién eres tú? Eres Perseo, pero el Perseo que conocí nunca fue tan bueno en una pelea frontal, sino más bien un cobarde que confiaba en trucos y baratijas baratas. Di la verdad, ¿quién eres tú realmente y no lo hagas? Dice Perseo, ya que ambos sabemos que eso no es cierto, no del todo. Le pregunté rotundamente, en un tono que prometía una dolorosa retribución por el engaño, sorprendiendo a las 3 jóvenes ante mi revelación. Soy Perseo, pero también soy Mitra, y como tal, tengo dominio sobre el sol y puedo llamarlo en mi ayuda, de la misma manera que Beretragna, y solo busco luchar tú, mi viejo enemigo. Ahora bien, continuaremos nuestra gloriosa batalla. Responde con una sonrisa de suficiencia en su rostro. Simplemente no podía creer lo que escuchaba, y por las miradas en los rostros de los demás, ellos tampoco. A él realmente no le importa quién queda atrapado en nuestra batalla. Está tan concentrado en nuestra batalla que ni siquiera le importan los inocentes que potencialmente mató con su ataque en este momento. Eso es todo, lo voy a matar por esto. Emití suficiente sed de sangre que incluso Selretch temblaría de miedo por todo el multiverso. Cambio de escena con Selretch. Selretch había estado en medio de la búsqueda de quien tuvo la audacia de hacerle sentir como el niño que gritaba lobo, ya que nadie le hace eso a Selretch. Cuando un escalofrío masivo recorrió su columna vertebral. ¿Qué diablos fue toda esa sed de sangre por? No he sentido tanta sed de sangre desde el momento en que accidentalmente enojé a Arquid al insultar su feminidad tratando de comprarle ropa y accidentalmente compré la talla equivocada. Tal vez quiera revisar esto más tarde. Selretch comenzó a continuar su búsqueda, sin darse cuenta ni una sola vez de que las personas que había estado buscando todo este tiempo, o incluso las que acababa de sentir, habían sido las mismas personas que había pensado que habían muerto. No haría la conexión hasta más tarde, pero cuando lo hiciera, sería un verdadero lío para todas las partes involucradas. Cambio de escena con las chicas. Punto de vista en tercera persona. Chicas, cierren los ojos, ahora. Rider les gritó a Sakura, Rin e Iria, e inmediatamente cumplieron, cerrando y protegiéndose los ojos. Me quito la venda de los ojos, rompo el sello de mis ojos y libero mis ojos místicos de petrificación, con la intención de convertir a Perseo en piedra, pero él simplemente se resiste de alguna manera, para mi sorpresa, como cuando él y yo estábamos vivos. Nunca me miró directamente a los ojos. No si no quería ser convertido en piedra, de todos modos. Pero ni siquiera se inmutó por eso, con la excepción de una leve mueca, cuando literalmente se enfrentó a sus efectos, se las arregló para resistir la petrificación. Algo que no debería haber sido posible mientras los miraba directamente, su admisión de ser también Mitra de repente me hizo darme cuenta de algo. Mitra, el dios del sol y dios persa de la luz, y un enemigo de Angra Mainyu, como el avatar de Naru Mazda, y contrario al avatar de Ahriman. Si eso fuera cierto entonces. Rider comenzó a entrar en pánico. No, llamar pánico a lo que estaba haciendo sería quedarse corto. Esta persona no solo estaba usando un poder que no solo era desconocido, sino que el bastardo incluso había atrapado a inocentes en él. Incluso sus ojos místicos de petrificación no pudieron detenerlo, no podía dejar que Shirou luchara contra este hombre. Esa explosión la había herido bastante y ya no podía correr.
pero si permitía que Shirou llegara aquí, tenía miedo de lo que Perseus haría. Ya había mostrado un poder que ni siquiera era suyo con todos los derechos que ellos supieran, pero si podía usar un ataque de ese calibre, ¿qué más podía hacer? Sakura sabía que su amado senpai estaría enojado por lo que acababa de pasar. Este bastardo esencialmente había volado una ciudad hasta el suelo con un ataque para acabar con ellos, todo por matar a Rider, solo para recrear una batalla de su leyenda. Pero ella temía que él no debe conocer a Perseo, o de lo contrario algo muy importante dentro de él se romperá. Itji y Rin también quedaron inmovilizados, la explosión esencialmente los había inmovilizado a ambos con la onda de choque, y luego Perseo solo los miró, les dijo algunas palabras para que básicamente se quedaran quietos, y de repente quedaron inmóviles, con algo de energía. Tipo de hechizo que los une a ambos en su lugar. Ahora, para arreglar las cosas entre nosotros, Medusa. Es hora de que el héroe mate al monstruo. Perseus comenzó a moverse hacia Rider, quien esencialmente no podía moverse, su tobillo se había torcido en la explosión, lo que provocó que lo único que le daba una ventaja sobre Perseus de repente ya no estuviera disponible. Solo se había sentado allí mirándolo, con una mirada de derrota en su rostro, sabiendo que lo inevitable se avecinaba, pero entonces Sakura se interpuso entre él y Rider, interponiéndose en su camino. Fuera de mi camino. Perseus le ordenó a ella, de la misma manera que lo hizo con Rin y Gia, pero lo que hizo a continuación sorprendió a todos los presentes. No. Perseo solo la miró, en estado de shock, ella incluso se había resistido a él. Las doncellas siempre siguieron a los héroes, pero este lo había desafiado. Dije que te hicieras a un lado. No, no me haré a un lado por ti. Perseo la miró completamente conmocionado. ¿Por qué pareces desafiar mi autoridad? ¿Por qué no funciona contigo? Un héroe siempre es seguido por las doncellas que lo sirven, ¿por qué? Sakura solo miró a Perseus con una mirada tan vacía en sus ojos, que Perseus simplemente no pudo ni siquiera hablar cuando respondió. Porque no eres un héroe, y ya hay un héroe para mí, y no eres tú, y cuando llegue aquí después de todas las muertes y la destrucción sin sentido que has causado, desearás no haber incurrido en su ira. Cricracracle. El tono puro y vacío sin vida en su voz, y la mirada absolutamente muerta en sus ojos, cuando le dijo esto hizo que algo dentro de él comenzara a resquebrajarse aún más, rompiéndose, algo muy importante para su núcleo como dios del acero. Perseo comenzó a sentir una ligera punzada de miedo por esa mirada, como si verlo lo obligara a darse cuenta de algo que desafiaba su propia naturaleza de héroe. Tenía una mirada de dolor en sus ojos, de alguien que ni siquiera había llegado a los 20 años, con tal profundidad, que ni siquiera él, un dios de acero que estaba prácticamente en casa en un campo de batalla, sufrió por un siglo de heridas graves en la batalla. De repente le gritó. Dije muévete. Y la golpeó, lo que provocó que comenzara a escupir sangre por la boca, pero solo para que ella lo mirara directamente a él, con la misma mirada muerta ya en sus ojos, prácticamente diciéndole, haz lo que puedas, porque pase lo que pase dolor que me infliges, he pasado por cosas aún peores. Crack crack y crack. Perseus podía sentir lo que fuera que estaba dentro de él que se estaba rompiendo, era tan frágil en este momento, estaba literalmente a solo unos minutos de romperse. En su pánico, esencialmente la golpeó fuera de su camino, tirándola al suelo fuera de su camino, solo para detenerse cuando ella simplemente se aferró a su pierna, negándose a dejarlo pasar. Sakura, Rider habló, incapaz de soportar la idea de que la pobre chica sufriera tanto, era prácticamente lo mismo que para ella, hace tanto tiempo. Rider observó impotente cómo Perseus procedió a apartarla de él, incapaz de moverse para ayudarla. ¿Por qué sigues interfiriendo? Soy un héroe. Perseo se señaló a sí mismo. Un héroe mata al monstruo. Gritó mientras señalaba a Rider. Estoy aquí para matar al monstruo, ¿por qué sigues interrumpiéndome? La respuesta que recibió sorprendió a todos, incluso a Rider. Ella solo se rió. Era una risa llena de amarga alegría, como la que se le hace a alguien que acaba de hacer un comentario hipócrita mientras se dispara en el pie con la forma en que volvería a morderlo. Porque no eres un héroe, Perseo se sorprendió por su respuesta. Cri cri crack.
Solo hay un héroe para nosotros, y él no eres tú, alguien que es un faro que brilla más en la oscuridad misma de la desesperación, atrayendo a todos los atrapados dentro de este abismo a su cálido y reconfortante abrazo, sin permitir que llegue el daño por nosotros, y nunca dejar que ninguno de los que lo hacen se salga con la suya infligiendo tal sufrimiento. Cricle crack crack. Y tu luz está contaminada por la naturaleza misma de tu leyenda, uno que, para empezar, nunca fue la de un verdadero héroe. Corcrack. Rin e Ilya se sorprendieron, pero luego comenzaron a sonreír. Sí, ciertamente es un vaca, pero esa es la razón por la que no podemos evitar que nos guste el chico. Te hace sentir que estar con él es el lugar más seguro para estar en los peores momentos. Las palabras de Rin hicieron que incluso yo esbozara una sonrisa en respuesta. Grieta. Tienes razón, él es, con mucho, el idiota suicida más grande con un complejo de héroe, pero es su naturaleza inquebrantable lo que lo hace tan difícil de descartar por sus afirmaciones, o incluso su determinación absoluta de lograr un sueño tan idealistamente tonto. Ilya respondió. Crack. Él nos salvará, solo tenemos que creer, dijeron los tres con una voz inquebrantable, lo que provocó que incluso Perseo se sorprendiera por una fe tan absoluta en una persona, podría ser. Perseo luego se volvió para golpearme, para cortarme donde estaba sentado, desarmado, indefenso e incapaz de moverme. Mis heridas se estaban curando de alguna manera, pero esencialmente no se estaban curando lo suficiente como para salir de esto con vida. No pude evitar cerrar los ojos y esperar lo inevitable. Sonido metálico. Solo para que mi vida fuera salvada por nada menos que Shirou, quien parecía estar de muy mal humor, a juzgar por la expresión de su rostro. Había lanzado sus espadas gemelas, literalmente boomerangs de acero blanco y negro y muerte, de tal manera que desviaron el golpe lo suficiente como para salvarme la vida. Cuando lo miré, me congelé ante lo que vi. Tenía el brazo izquierdo envuelto en la sábana santa como vendas, formando casi una bufanda que llegaba al hombro, mientras que el derecho estaba cubierto con el patrón similar a un tatuaje de los sellos de comando. Vestía una camisa blanca, con una chaqueta larga azul con las mangas arremangadas, y la espalda llegando a la parte superior de sus piernas, y pantalones y zapatos negros. Pero fueron sus ojos los que llamaron mi atención. Estaban ardiendo con llamas profanas tan intensas que el mismo infierno que rugía a su alrededor era prácticamente una tundra congelada en comparación. Todos conocíamos esa mirada. Solo tenía esa mirada cuando estaba absolutamente furioso. Y cada uno de nosotros solo lo vio respectivamente unas pocas veces, e incluso entonces, solo fue durante la Guerra del Grial. Sakura lo vio cuando Shirou descubrió lo que su abuelo y su Nii-san le habían estado haciendo para entrenar, como lo llamaban. Rin lo vio cuando ella y Shirou tuvieron que evitar que Shinji usara el fuerte sangriento Andrómeda de Rider, y posteriormente le pateó el trasero cuando Shirou le puso las manos encima. Ilya vio esa mirada cuando Gilgamesh estuvo a punto de matarla, y su Oni-chan le salvó la vida, literalmente abalanzándose, agarrándola y corriendo como si el diablo les pisara los talones, pero no antes de que dejara al bastardo dorado un poco presente en la forma de un Shinai maldito roto que explota justo en su cara como una distracción, hecho especialmente para explotar en el momento en que Goldie intenta perseguirlos. Rider vio esa mirada cuando Shirou descubrió lo que Kirie les había hecho a sus compañeros huérfanos de Fuyuki, literalmente tratando de matar al sacerdote falso en ese mismo momento. Su mente solo tenía un pensamiento en ese momento exacto. Se ve enojado, eso nunca es bueno para cuando se trata de Shirou, él y la ira no se mezclan. ¿Quién eres tú? Shirou le pregunta en un tono completamente monótono y sin emociones, para gran terror de Perseo. Sus ojos brillaron con una rabia tan intensa detrás de ellos, que Perseo en realidad pareció derretirse un poco por el calor puro detrás del resplandor. De hecho, comenzó a darse cuenta de que podría haber enojado a alguien con quien probablemente nunca debería haberse cruzado. Pero era una extraña sensación de afinidad con el chico que tenía delante de la que simplemente no podía deshacerse. Era como si las espadas en sus manos estuvieran resonando con él y con el acero que formaba su núcleo. Como un par de diapasones, resonando con su propia naturaleza de acero. Entrecerró los ojos al joven. Soy el héroe, Perseo. ¿Pero quién eres tú? Cambio de escena. Shirou Puff.
simplemente estaba más que enojado. Me había separado de las chicas hace apenas 2 horas, para darles la oportunidad de conseguir la ropa y la comida que necesitaríamos, mientras encontraba un lugar para usar Vimana para llevarnos a Japón, solo para tener la ciudad de repente convertirse en un campo de batalla. Acababa de encontrar algunos buenos lugares, cuando encontré el lugar perfecto, cerca de las afueras, sin carreteras principales, sin mucho tráfico peatonal y con mucha cobertura para subirnos, despegar y volar a Japón. ¿Por qué mi suerte de rango E no puede dejar que mis planes no se vayan a fugar solo por esta vez? Simplemente miro al perpetrador detrás de este ataque, y mi sangre simplemente hierve por lo que veo. Es un hombre arrogante, no muy diferente de cómo era Gilgamesh, con la única excepción de su apariencia. Su actitud, sus gestos, su mismo acto de cómo se comporta, como si el mundo mismo se inclinara y besara el suelo bajo sus pies. En otras palabras, todo lo que hace me molesta mucho. ¿Quién eres tú?, le pregunto, prácticamente preparándome para, literalmente, salpicar su trasero con tantos nobles fantasmas sin nombre, que lo confundirán con un alfiletero. Soy el héroe, Perseo. ¿Pero quién eres tú? Siesta. Algo dentro de mí simplemente se rompió con eso, esa declaración arrogante, como si estuviera diciendo un hecho tan simple, como si estuviera diciendo que el cielo era azul o que la hierba era verde en su absoluta confianza en lo que decía. Era como ese bastardo dorado, con la forma en que arrogantemente reclamó un título al que no tenía derecho. Ese bastardo dorado reclamó el título de rey de los héroes, simplemente porque fue el primer y más antiguo rey, y un héroe de su tiempo, pero estaba ebrio de su poder y autoridad. Este bastardo antes que yo no era diferente. Y reclamar un título como ese era un insulto a la memoria de mi padre, una imagen de su sonrisa pasó por mi mente. Soy un héroe. Pero tu derecho a ese título es, de repente me lanzo hacia él, las espadas gemelas han regresado a mis manos de su vuelo en ese momento exacto. Mierda. Gruñí esa última palabra, luego comencé a atacarlo usando Kanzo y Bakuya, mis espadas cazadas de confianza le dieron una oportunidad, ya que realmente no parece ser capaz de comprender cómo yo simplemente desestimó su reclamo tan fácilmente, si la expresión de su rostro es una indicación. ¿Este bastardo realmente cree que alguna vez lo reconoceré como un héroe? Como si, considerando sus legendarias hazañas de heroísmo no fueran más que las hazañas glorificadas de un asesino. Que incluso se atreviera a llamar heroicos a tales actos, simplemente me hizo decidir matarlo por su pura idiotez arrogante. Estaba escupiendo en la cara de mi padre, y todo lo que mi padre representaba, con su reclamo de un título al que sentí que no tenía derecho. Era un insulto para todos los verdaderos héroes que alguna vez existieron. Tú no eres un héroe. Soy un héroe. Tú no eres un héroe. Soy un héroe. Tú no eres un héroe. Soy un héroe. Un héroe protege a las personas y defiende a los inocentes. Un héroe mata monstruos y mata a las bestias que amenazan el mundo. Un héroe no causa destrucción injusta y masacra inocentes. Un héroe sacrifica todo lo que debe para realizar sus hazañas. Esta gente debería sentirse honrada de haber ayudado a este héroe de esa manera. De repente me dio una patada, fuerte, haciéndome retroceder unos metros, y fue tras Rider de nuevo. Eso habría dejado a cualquier persona normal en el suelo incapaz de moverse de nuevo. Pero ya no era una persona normal. Cuando trató de derribar a Rider, volví directamente hacia él y lo pateé, no con mi fuerza reforzada, sino solo con mi fuerza normal. Pero incluso mi fuerza normal había sido mejorada a un nivel más allá del humano. No quería matarlo, todavía no. No hasta que destruya todo su mundo por sus transgresiones. Perseo Puff. Esto era algo que me costaba entender. Vine aquí para pelear mi batalla épica con Medusa, mi viejo enemigo, que estaba aquí al mismo tiempo, solo para encontrarme luchando no contra uno, sino contra 3 mortales que podrían defenderse de un dios, en esta era moderna. Y luego estaba esa entre ellos, la única sacerdotisa de la oscuridad, la seguidora de ese error. Sus ojos parecían tan muertos, que en realidad me había hecho sentir conmocionado hasta la médula, como si verla así estuviera causando que algo dentro de mí comenzara a romperse, algo fundamental para mi propio ser. Luego, este joven, pelirrojo, tal como la descripción que escuché de esos aldeanos antes, y parecía muy enojado conmigo.
Había comenzado a defender a la bestia, llamándome mentiroso y gritando que yo no era un héroe, y que no solo estaba muy enojado, sino que prácticamente me igualaba en términos de manejo de la espada. Con un estilo de 2 espadas. Me sentí intrigado cuando me echó, y con tanta fuerza que incluso me vi obligado a darme cuenta de que se estaba conteniendo de nuestro intercambio anterior. No pude evitar la sonrisa que comenzaba a formarse. Su estilo de espada estaba dejando agujeros deliberadamente en sus defensas, haciendo que su oponente los apuntara, y esencialmente supiera dónde defenderse, porque básicamente estaba usando todo su cuerpo como una trampa. Estaba usando un estilo tan suicida contra un enemigo en el que defendería y contraatacaría, pero si era un momento demasiado lento, sería su muerte, y sin embargo, fue ingenioso en la forma en que lo hizo funcionar. Todo lo que tenía que hacer era obligar a su enemigo a luchar contra él de una manera en la que básicamente hacía que los enemigos más fuertes apuntaran a sus aperturas, solo para que esos mismos intentos fueran desviados y contrarrestados, y luego había algo más, algo que yo simplemente no podía colocar. Había algo en él, me recordaba a mí mismo, cuando era solo un niño, todavía aprendiendo y oponiéndome desafiante a los más fuertes que yo. Soy un héroe. De repente hizo clic en su lugar para mí. Este chico era esencialmente un héroe potencial, uno cuyo propio mito aún no había terminado. En todo caso, su mito acababa de comenzar. Si esto es todo lo que puede hacer mientras se contiene contra mí, cuando aún tiene que alcanzar su máximo potencial, entonces, ¿cuánto más fuerte podría volverse? De hecho, comencé a sonreír aún más ante la idea de averiguarlo, queriendo que me mostrara más. Punto de vista de Shirou. Él me sonrió. El bastardo en realidad tuvo el descaro de sonreírme mientras la ciudad ardía a nuestro alrededor por sus propias acciones, un hombre que dice ser un héroe. Eso hizo que algo dentro de mí perdiera seriamente la paciencia con él. He hecho de probar las aguas con él. Simplemente comencé a saltar hacia atrás, lanzándole mis espadas, haciendo que me mirara con una mirada de idiota condescendiente, como si estuviera haciendo algo estúpido, pero él no era consciente de lo que estaba haciendo mientras desviaba a ellos. Espíritu y técnica, impecable y firme. Rápidamente trazó un segundo par, luego los lanzó, para su aparente sorpresa, pero también para su creciente decepción cuando él también los desvía. Todavía no se da cuenta de lo que está a punto de suceder. Nuestra fuerza rasga las montañas, nuestras espadas parten las aguas. Trazo y tiro un tercer par, esta vez, los rompe, pero eso estaba dentro de lo esperado. Después de todo, estos eran simplemente una distracción del verdadero ataque que se avecinaba. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. Trazo 2 pares más, lanzando el primero y reforzando el segundo, solo que esta vez, los sobrecargo con mi prana, haciendo que se refuercen más allá de lo que pueden manejar, haciendo que se astillen y se agrieten, convirtiéndose en espadas largas, que recuerdan a las alas de un ángel, una negra, la otra blanca, rompiéndolas. Un fantasma roto. Nosotros dos no podemos mantener los cielos juntos. Salto en el aire, sosteniendo las 2 espadas cazadas rotas en mis manos detrás de mi espalda, casi como las alas de un ángel, mientras desciendo sobre él, una ala blanca y pura como la nieve, la otra, negra como la noche, como un ángel. Cayendo de la gracia, descendiendo sobre un pecador para entregar el castigo. 2 grandes hombres, compartiendo una vida. Mientras desciendo sobre él, los 2 pares que lancé antes regresan, dirigiéndose directamente hacia el bastardo despistado. Ni siquiera se da cuenta de que lo han engañado hasta que trata de esquivarlo, solo para descubrir que ha sido atraído directamente a una maldita trampa. Las espadas se acercan a él. 6 reinos del ala de grulla. Luego explota cuando golpeo, provocando un ataque que es imposible de esquivar o incluso evadir. Sé que no está muerto, eso ni siquiera fue suficiente para hacer el trabajo. No para él. Ahora, ¿qué hacer a continuación? Eso sería por mucho lo más apropiado para este bastardo. Perseo Puff. No pude evitar la decepción en mi corazón. Aquí encontré a alguien con potencial, pero luego parece arrojarme sus armas como en un acto de desesperación mientras salta hacia atrás. Cargo después de desviar las armas, solo para que el chico comience a cantar. Espíritu y técnica, impecable y firme.
Sigo cargando, solo para que de repente materialice las mismas armas que arrojó a sus manos y me las arrojó, al igual que su último par. Esto me sorprendió un poco, pero aún así, nada que no le hubiera visto hacer ya. Los desvié también. Nuestra fuerza rasga las montañas, nuestras espadas parten las aguas. Lanzó un tercer par, esta vez los destrocé, simplemente sintiéndome decepcionado por su uso repetido del mismo ataque. Estaba empezando a enfadarme. ¿Cuál era el punto de eso? No era. Nuestros nombres llegan a la Villa Imperial. De repente, conjura otros 2 pares, arrojando el primero, solo que esta vez hace algo diferente con el segundo. Mientras rompo el primer par, de repente hace que estas cuchillas comiencen a agrietarse y astillarse, se vuelven inestables y luego toman la forma de alas, una negra como el vacío, la otra, tan blanca como la nieve más pura de la montaña. Luego salta, sosteniéndolos detrás de su espalda, como alas. Nosotros dos no podemos mantener los cielos juntos. Luego comienza a derribarlos sobre mí, me muevo para esquivar, pero luego me doy cuenta de que no puedo. De hecho, se las arregló para atraerme a otra trampa más, guiándome para estar literalmente donde él me quiere. 2 grandes hombres, compartiendo una vida. Y cuando comienza a terminar su canto, miro a mi alrededor, solo para encontrar una ruta de escape, una técnica exquisitamente impecable, perfectamente ejecutada y utilizada por un niño, no, un joven guerrero, porque no es un niño. Para utilizar una técnica tan excepcional. 6 reinos del ala de grulla. A medida que el ataque se acerca, no puedo evitar admirarlo. Un ataque omnidireccional, uno utilizado para atrapar al objetivo en una trampa, guiándolo justo donde lo querías y dejándolo sin medios para escapar, sin rutas a las que huir, sin medios para evadir. Una técnica absolutamente impecablemente ejecutada. Las espadas explotan repentinamente al contacto, atrapándome en una ráfaga de metralla, cada una como una espada individual por sí sola, en lugar de ser golpeada por 6 hojas, que vuelan hacia mí desde diferentes direcciones, es un ataque más parecido a ser golpeado por cientos de espadas. Todas las direcciones, explotando y triturando el objetivo en pedazos. Si yo fuera un mortal, esta técnica sería un movimiento absolutamente seguro. De hecho, me vi obligado a materializar mi guantelete del héroe para defenderme de su ataque, pero la pura fuerza lo destruyó e incluso logré infligir heridas en mi cuerpo, pero no lo que podría haber hecho si no hubiera sido capaz de defenderme. Es a tiempo. Y esto era algo de un joven de esta época, de hecho, no pude evitar que la sonrisa hambrienta de batalla partiera aún más mi rostro. Su talento era tal que podría durar tanto tiempo contra mí, habría pensado que era un rey, pero aún no ha usado una autoridad, solo su extraña magia, su manejo puro de la espada y sus armas mágicas, me preguntó. Mi atención fue repentinamente capturada por una repentina oleada de energía mágica cercana a través del humo. Seguimiento activado. Activación desactivada. Mi cuerpo sabía instintivamente que lo que sea que estaba planeando era peligroso. Listo, Nine Lives Blade Works. Mis ojos se abrieron al darme cuenta de lo que estaba haciendo. Actuando rápidamente, me moví para defender. Égida. Y luego mi mundo explotó en una ráfaga de pesados golpes de piedra. Punto de vista de Chirou. Miré donde había golpeado a Perseo usando 6 reinos del ala de grulla, la técnica que creó Archer usando su habilidad única para crear armas desechables sobre la marcha, y la atracción entre las espadas cazadas, ligeramente modificada por mí. Sabía que no estaba muerto. No había forma de que fuera tan fácil de matar. Necesitaba un movimiento para forzarlo a defenderse, algo contra lo que no podía defenderse tan fácilmente. Y yo tenía la perfecta, adecuada para que un hijo de Zeus fuera atacado con la misma técnica por la que su propio hermano era famoso por crear. Oh, la ironía. Seguimiento activado. Activación desactivada. Usando mi propia versión bastarda de la propia técnica del honorable Heracles contra su propio hermano, estoy bastante seguro de que en alguna parte hay una broma sobre esto a expensas de Perseo. Si bien es posible que no haya podido analizar el hacha de piedra de Berserker por mi cuenta, al asimilar el brazo y los recuerdos de Archer, descubrí esta técnica, dentro de los recuerdos de su arma.
La espada en sí no era un fantasma noble, pero debido a que esta técnica era algo que Heracles creó para ser utilizada con cualquier arma de su elección, podía impartirle la técnica. Fue tallado en un pilar tomado del mismo templo erigido en honor a su muerte de la Hidra, utilizado como catalizador para convocarlo, luego tallado en un facsímil de una espada, una mera burla de una espada tan poco elegante, que nadie que se precie. Armero jamás se atrevería a llamarlo una espada, ya que su mera existencia era un insulto a su oficio, y estaba encantado de resistir su fuerza inhumana salvaje y luchar con otros fantasmas nobles. Pero era la técnica dentro de ella lo que era importante. La técnica fue algo que creó con su fuerza inhumana para luchar contra la bestia fantasmal de 9 cabezas, la Hidra, conocida como 9 vidas. Disparar a 100 cabezas, una técnica que podía usar con cualquier arma de su elección, única para él y para él solo. Su fuerza monstruosa fue lo que usó para desarrollarlo, y algo que nadie podría recrear por completo. Si bien todo lo que puedo hacer es una forma bastarda de él, con mis habilidades recientemente mejoradas, en realidad puedo lograr una versión que haría que incluso el honorable Heracles se sintiera orgulloso de que alguien encontraría una manera de imitarlo sin su sangre divina aumentando su fuerza. Mi propia forma bastarda de él, llamada Ninelives Bladeworks. Empecé a concentrarme en las 9 ubicaciones vitales del cuerpo. Parte superior del brazo. Clavícula, tráquea, templo, diafragma, costilla, testículos, muslos y corazón. Me fijé en estos 9 puntos, con el objetivo de desatar el infierno sobre Perseo con una fuerza inhumana para desgarrar su cuerpo de la pura fuerza detrás de mi ataque, lanzado a velocidades más allá de la del sonido. Comencé a crear su hacha de piedra que usó en la guerra del Grial, cuando comencé mi ataque, lancé mi asalto. Listo, Ninelives Bladeworks. Y procedió a desatar un ataque que me lanzó a velocidades más allá del sonido mismo, desde 9 direcciones diferentes simultáneamente, inevitable e imbloqueable. Al igual que Gaebolk de Kuchulain, Otsuba Megaesi de Sasaki Kojiro. No había forma de evitarlo sin daño severo por la sola presión del viento, y no podía bloquearlo sin sacrificar su arma o sin ser incapaz de moverse durante o después de alguna manera. Égida. Sin embargo, logró defenderse de él, pero no pudo moverse durante todo el asalto. El hacha espada en mis manos, que no pudo soportar todo el peso de mi asalto, se partió con cada golpe, finalmente se rompió en el 9º golpe. El ímpetu mismo de mi asalto me hizo continuar más allá de Perseo. Aterricé agachado, la empuñadura de piedra de mi hacha rota me sostuvo, en una posición arrodillada, mirando hacia otro lado con la manga de la bufanda del brazo de Archer revoloteando detrás de mí. Si bien mis proyecciones se fortalecieron gracias a los recuerdos de Archer y la falta de la presencia de Gaia, los rastros que puedo producir todavía no son tan fuertes como el artículo genuino, pero ahora solo se reducen a medio rango. Probablemente pueda mejorar con la práctica, pero eso tendría que esperar hasta más tarde. En este momento, tengo una pelea que terminar y personas que salvar. Perseo Puff. Estaba asombrado. Honestamente, no podía creer que hubiera alguien que realmente pudiera usar algo parecido a una versión bastarda de la técnica de mi propio hermano. Las palabras que pronunció para el nombre de la técnica, que Ninelives Bladeworks, eran esencialmente una versión menor de la que creó mi propio medio hermano, el mismo Heracles, y estaba siendo utilizada en mi contra. Oh, el ironía, Heracles nunca me dejaría vivir esto si alguna vez se enterara de esto. Me defendí de una manera similar a como lo hice con su ataque anterior, usando una de mis autoridades, pero no pude evitar alguna pérdida en el proceso. Realmente no me gustaba usar a Aegis, ya que requería que no me moviera para bloquear el ataque con el poder total requerido para usarlo sin que se me rompiera. Pero esta era una situación en la que era eso o morir, y elegí no morir. El escudo se manifestó, tomando una forma similar a la de un espejo, reflejando mi forma, y se hizo añicos con cada golpe, durando apenas hasta el golpe final. La parte superior del brazo del escudo del espejo se hizo añicos. La parte del hombro del escudo del espejo se hizo añicos. La sección de la tráquea del escudo del espejo se hizo añicos. La parte de la cabeza del escudo del espejo se hizo añicos. La parte del diafragma del escudo del espejo se hizo añicos.
La parte de las costillas del escudo del espejo se hizo añicos. La parte de la ingle del escudo del espejo se hizo añicos. La parte de los muslos del escudo del espejo se hizo añicos. Y finalmente, la sección del cofre, justo donde estaría mi propio corazón en el escudo del espejo hecho añicos. Y todo el escudo del espejo se hizo añicos, pero había cumplido su propósito. La fuerza detrás de su propio ataque lo impulsó detrás de mí por el impulso, y él y yo aterrizamos de una manera en la que parecíamos dos guerreros de espaldas uno frente al otro, de una manera que no estaría fuera de lugar en un campo de batalla en la antigüedad. Con dos guerreros rodeados de enemigos por todos lados, salvo por el evidente daño que mostrábamos de cada ataque del otro. Simplemente no pude evitar la sonrisa que había comenzado a dividir literalmente mi rostro en pura lujuria de batalla ante la imagen. Este joven había logrado usar su propia versión de la técnica de mi hermano, de una manera que incluso él no podría evitar aprobar, en mi contra de una manera que solo podría llamarse ingeniosa. Increíble, pensar que no había uno, sino 4 humanos en esta era para presumir de tales habilidades. Susurré con aprobación en mi voz. Oh, esta iba a ser una batalla tan divertida, mi sangre simplemente no podía dejar de cantar en respuesta a la idea de una buena pelea. Había venido aquí con la intención de luchar contra mi viejo enemigo, pero también encontré una pelea aún mejor de lo que pensaba. Esto iba a ser divertido. Pero hay algo que debo hacer primero. Punto de vista de Shirou. Me levanté para encarar a Perseo, pero lo atrapé susurrando por lo bajo. Increíble, pensar que no había uno, sino 4 humanos en esta era para presumir de tales habilidades. Perseo susurró las palabras con una leve sonrisa de aprobación, antes de comenzar rápidamente a fruncir el ceño, luego comenzó a formar una nueva espada en sus manos, luego corrió hacia mí. Apenas trazó una nueva espada a tiempo para bloquear el golpe, pero luego me patea en el abdomen, más fuerte que la última vez, en realidad me hace retroceder 20 pies, luego comienza a dirigirse hacia Rider, su intención más clara para mí. Él levanta su espada para derribarla, mi propia espada destruida, y no tengo tiempo para rastrear otra. Ni siquiera necesito pensar en qué hacer. Mi cuerpo está hecho de espadas. Comienzo a cantar la primera línea de mi aria. Mientras que Archer refleja el hecho de que perdió la fe en sus ideales, yo no. Por lo tanto, tiene sentido que mi aria y la suya sean dos diferentes. Me interpongo entre Perseo y Rider. Cambio de punto de vista. Observando esta batalla hay algunas partes diferentes, algunas pertenecen a una asociación de magos que ha estado tratando de rastrear al campeón más nuevo. Otros, dioses que parecían haberse interesado por él. Y luego estaba la bruja de Cerdeña, Lucretia Sola, que sintió la necesidad de averiguar qué estaba pasando en su isla natal, cuando un pueblo cercano a su casa fue repentinamente atacado y se sintió un dios hereje. Usando algunos hechizos de adivinación, pudo determinar quiénes estaban luchando y se sorprendió por lo que vio. Un octavo rey demonio, uno que parecía estar completamente enojado con la destrucción causada por el insensato ataque del dios hereje Perseo a los inocentes. Pero lo que la impresionó fue el aura que desprendía, era como si fuera una espada, desenvainada y con la intención de derribar a Perseo por sus acciones, pero al mismo tiempo, que te protegería a ti, como lo haría un hermano mayor por los más jóvenes. Pero fue la magia que usó lo que realmente la dejó boquiabierta. Básicamente invocó espadas en sus manos, pero eso no fue lo que llamó su atención. En realidad, los estaba creando en el momento exacto en que los necesitaba, pero no a través de hechizos o incluso la bendición de los dioses, o una autoridad. Los estaba haciendo a través de su propio poder. Fue entonces cuando lo miró más de cerca, con su visión espiritual, y lo vio. Un mundo desolado de espadas infinitas. Esto de repente le hizo entender que este campeón era un taumaturgo, uno que realmente había dominado ese hechizo prohibido, uno con el poder de remodelar literalmente el mundo a su alrededor en el suyo propio. Y al darse cuenta de eso, supo que si él era tan poderoso antes de convertirse en campeón, entonces se estremeció al pensar cuán poderoso se volvería cuando finalmente alcanzara su punto máximo. Y no pudo evitar el repentino calor húmedo que pareció extenderse desde sus ingles ante el pensamiento, sin que ella lo supiera. Punto de vista en tercera persona.
Rider se encontraba en una situación grave, donde su vida estaba definitivamente en peligro y, sin embargo, no pudo evitar sonreír con tristeza y derramar algunas lágrimas. Finalmente había encontrado a su héroe, el que había buscado en la vida, y continuaba luchando por ella. Estaba contenta de que Sakura estuviera bien, ya que sabían qué diablos podría convertirse su vida si no fuera por Shirou. Básicamente, aceptó su destino y decidió no luchar contra él, si eso significaba que los demás podían salvarse. La Servant of the Mount acababa de cerrar los ojos, sabía que era una pelea peligrosa, y cerró los ojos cuando Shirou fue expulsado de Perseo, quien intentó golpearla de nuevo. Mi cuerpo está hecho de espadas. Sonido metálico. Solo para que se abrieran de golpe cuando, en lugar de un destello de dolor, escuchó un sonido distintivo de metal contra metal. Miró, su mirada fija en lo que acababa de ver, pero su mente simplemente no podía comprender la absoluta imposibilidad de ello. Para Emilia Shirou, de pie frente a ella de espaldas a ella, como para protegerla de los mismos horrores del mundo, el joven conocido como la encarnación de la espada convirtió su cuerpo en espadas. La sola idea era leccionadora, que un humano estuviera literalmente hecho de espadas, ya ni siquiera podía ser considerado uno completamente, simplemente solo en la más vaga de las definiciones podía llamarse humano ahora. Todos los que lo miraban no podían creer lo que veían, ya que el mago de la espada acababa de convertirse en la encarnación misma de su origen, una espada viviente, en forma de humano. Todos los que sean testigos de esta hazaña, recordarán este día y recordarán el día en que la espada viviente tomó por primera vez la apariencia de su futuro título. Lucretia Sola, la bruja de Cerdeña, había visto muchas cosas en su larga vida, pero incluso ella tenía que admitir que esto era nuevo, incluso para ella. Nunca en todos sus años había visto algo como lo que acababa de ver en su escudriñamiento. El octavo rey se había convertido literalmente en una espada en todo menos en apariencia, pero luego la conmocionó al darse cuenta. Esta fue su magia, la manifestación de su alma. Su propio origen. Una mortal que incursionó en las artes prohibidas de la escuela de taumaturgia zoroastriana, la escuela original de magia, y alcanzó la cúspide de sus artes, y a una edad tan temprana para empezar, ella se asustó un poco por su potencial, y extrañamente, sintió una excitación más allá de la que había tenido en toda su vida combinada, realmente estaba empezando a considerar querer tener hijos con una espada viviente. Su poder para sentir la habilidad latente de los magos estaba causando que sus instintos comenzaran a gritarle que se acostara con él y tuviera su progenie, aunque solo fuera por el instinto primario de tener hijos fuertes. El hada de las nieves, la diableza Tsundere y la demonio sonriente vieron lo que había hecho Shirou, y sabían lo que eso significaba, ya que solo había hecho esto una vez antes, durante la Guerra del Grial, cuando luchó contra Caster, y ella lo había hecho. Trató de controlarlo con su magia, solo para que la espada magus tirara de esta misma cosa para liberarse. Sabían que estaba empeñado en matar al bastardo aquí y ahora, y francamente se sintieron un poco asustados, y también, cachondos más allá de lo creíble. Maldición, ser una encarnación de espada lo convierte en la encarnación de su concepto, y dado que una espada es el símbolo de la fertilidad masculina. Blue Stitch, ¿por qué siempre tiene que ser tan malditamente natural cuando se trata de cortejar a las mujeres? El trío no pudo evitar pensar exactamente en el mismo momento con excitación exasperada. El puro instinto de acostarse con él era incluso más fuerte que la noche anterior, como si su instinto primario de tener hijos fuertes se despertara y volviera a la actividad con una venganza. Iban a tener sexo más tarde. Perseo estaba absolutamente conmocionado, simplemente no podía creer lo que veía, pero estaba allí, justo enfrente de él y tan claro como el día. Tú eres acero. Perseo no pudo evitar decir, no una pregunta, sino una declaración. ¿Acero? No soy acero. Shirou respondió, haciendo que Perseo sintiera que estaba mirando a los ojos de una forja misma, con la intención de derretirlo en escoria, solo para volver a forjarlo. Yo soy espada. Emilia respondió, sus mismas palabras resonaron en todo el mundo, sacudiéndolo hasta sus cimientos.
En ese momento exacto, en todo el mundo, todas las brujas, caballeros brujos e Himemiko que poseían visión espiritual habían tenido una visión, en el mismo momento exacto, y dijeron exactamente las mismas palabras. Recorre el camino de Asura, teniendo una mente de acero, nacido de la sangre de ángeles y demonios. Su cuerpo está hecho de espadas, con sangre de hierro y un corazón de vidrio. Ha forjado más de 1000 espadas. Él es un santo hereje, un rey, forjando su hierro en una colina de espadas. Así, su vida no necesita otro sentido. Su propósito, una espada de la humanidad. Todo su cuerpo es Unlimited Blade Works. Y cuando terminaron todas las investigaciones, se reveló que la fuente de esta visión no era otra que el octavo rey demonio, Emiya Shirou, haciendo su declaración al mundo mismo, que respondió de la misma manera al revelar su existencia a los mundos en igual medida. Cuando Perseo escuchó la declaración del niño, pudo sentir que el mundo mismo lo reconoció y pudo ver algo dentro de los ojos del niño. Por una fracción de segundo, pudo verse a sí mismo dentro de un mundo de espadas, parado frente a una colina de espadas. Donde quiera que miraba no había más que espadas. Espadas de todo tipo, espadas de todas las culturas, espadas de todos los tiempos, espadas de todas las leyendas, espadas de todos los mitos, espadas de héroes, espadas de villanos, espadas de justicia, espadas del mal, espadas de grandes guerreros, espadas de soldados rasos, espadas de poder, espadas de debilidad, espadas de magia, espadas de fuerza, espadas de dioses, espadas de demonios, espadas de mortales, espadas de divinidad, espadas, 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 espadas. Y de pie en la colina de las espadas, en el mismo centro de este mundo, estaba el joven guerrero ante él, que crece hasta convertirse en un hombre y se convierte en un héroe, de pie dentro de su mundo de espadas, entre sus obras de cuchillas ilimitadas. ¿Eres, espada? Decir que Perseo estaba conmocionado fue posiblemente la subestimación de toda la eternidad. Había oído hablar de haber sido uno con tu espada, pero incluso él tenía que admitir que esto lo estaba llevando un poco lejos. Este chico convirtió todo su cuerpo en espadas. Todo el camino hasta las profundidades de su propia alma, fue entonces cuando se sintió lo suficientemente harto como para preguntarle abiertamente, ¿por qué proteges a ese monstruo? Ella es solo una bestia y, sin embargo, sigues. Ella no es un monstruo. Shirou le gritó, causando que todos, incluso Rider, parecieran sorprendidos. ¿Qué dijiste? Si ella no es un monstruo, ¿entonces qué es ella? Preguntó Perseo, incrédulo. Rider no pudo evitar pensar lo mismo. Shirou solo lo miró y le dijo directamente a la cara, claro como el agua. Ella no es un monstruo. Luego, volviéndose para mirar a Rider a los ojos, sus ojos se suavizaron. Shirou dijo, ella es solo una niña asustada, que desea desesperadamente que alguien, cualquiera que la salve de su desesperación y la libere de su propio sufrimiento. Agarró la espada de Perseo con su mano desnuda, volviéndose hacia él. Escena retrospectiva. El joven heredero Emiya estaba sentado en el patio con su padre adoptivo, mirando juntos las estrellas como de costumbre, cuando su padre adoptivo habló de repente. ¿Sabes? Cuando era más joven, quería convertirme en un héroe de la justicia. Shirou solo parecía sorprendido por esto. ¿Qué quieres decir con querías ser? ¿Te rendiste? Su padre simplemente lo miró con una sonrisa cansada y dijo, sí, verás, quería convertirme en un héroe de la justicia y salvar a todos, ya que ese era mi sueño, pero era imposible, y a medida que crecía, se me hizo más difícil lograrlo. Entonces, ¿simplemente te rendiste? Sí. ¿Por qué? Porque estaba condenado desde el principio. ¿Por qué? Porque, Shirou, para salvar a una persona, debes sacrificar a otra, y para salvar a esa persona, primero debe estar en peligro. Ese es el quid de mi ideal, verás, es un sueño imposible, aunque hermoso. Y ser un héroe es un trato de tiempo limitado. Una vez que te vuelves demasiado viejo, ya no puedes lograrlo. Ya veo, entonces supongo que no se puede evitar. Así es. Entonces lo haré por ti.
Kiritsugu solo miró a su hijo en estado de shock, pero la mirada de determinación en su rostro y sus siguientes palabras lo sorprendieron. Tu sueño, déjamelo a mí, me convertiré en un héroe en tu lugar. Y lograré tu sueño. Salvaré a todos, tal como me salvaste a mí, lo haré por los demás. Emiya Kiritsugu, el Magus Killer, no pudo evitar la expresión de sorpresa en su rostro, pero luego se dio cuenta. Este chico era más que solo su hijo, también era su salvación, la única vida que salvó sin quitarse otra vida en el proceso. Él sonrió. Ya veo, me alegro, ahora por fin puedo descansar. Y luego pareció morir, muriendo allí mismo, con una sonrisa cansada, pero pacíficamente contenta, en su rostro, como si estuviera dormido y fuera a despertar en cualquier momento. Ese momento se convirtió en el instante que definió a Emiya Shirou como persona, su verdadera razón para convertirse en un héroe. Y en el mismo instante en que Emiya Kiritsugu, el hombre temido y odiado como Magus Killer, murió, con la más pacífica sonrisa en su rostro, como si acabara de recibir la salvación de una carga que había estado soportando todo este tiempo, solo. Finalizar retrospectiva. Criquicric. Es por eso que dije que no eras un héroe. Crack, si ni siquiera puedes decir tanto, crackle, entonces tú, cricricrack, no eres un héroe en absoluto, Perseo. Romper. Con cada palabra, el joven Emiya inundaba la espada de Perseo con prana, y finalmente la destrozó con un chorro de sangre, prana y una lluvia de chispas y acero. La espada en las manos de Perseo se había hecho añicos, pero eso no era todo lo que se había roto. En ese mismo instante, lo mismo dentro de Perseo que se había estado rompiendo todo este tiempo finalmente se había hecho añicos. El mismo barniz de su visión del mundo se había roto sin posibilidad de reparación, y comenzó a darse cuenta de por qué encontraba toda esta situación incomprensible. Este chico, no, este joven y guerrero, había alcanzado el estatus de un verdadero héroe, incluso antes de que su mito hubiera terminado. Sabía que algunas divinidades de acero habían logrado un cuerpo hecho de acero, pero eso fue después de que se convirtieron en dioses, no mientras aún eran hombres mortales, pero este joven había ido e hizo exactamente eso, logrando la divinidad de acero antes. Incluso llegó a su fin, Perseo no pudo evitar la sensación de que de alguna manera había sido superado por alguien mucho mejor que él, aunque no pudo evitar preguntarse por qué. Luego miró al joven guerrero que tenía delante y le hizo una sola pregunta que lo atormentaba. ¿Cuál es tu nombre, joven héroe? Emiya Shirou. Perseo no pudo evitar detenerse a preguntarse, el nombre de este chico tenía poder y salía de la lengua. Se sentía como una espada, lista para ser desenvainada y lista en su vaina para la batalla en una fracción de segundo y, sin embargo, emitía una sensación de seguridad al mismo tiempo. Como un hermano mayor, protegiendo a los más pequeños. Shirou luego se giró hacia el ciervo del monte caído y la miró directamente a los ojos, pero la ira fría y acerada que parecía tener por Perseo había sido reemplazada por su habitual amabilidad cálida y dorada. Luego comenzó a decir palabras que las 4 mujeres presentes supieron instantáneamente y supieron lo que esencialmente estaba preguntando. Hierro y plata al origen / 3 piedras preciosas al archiduque del destino / juro que me convertiré en todo el bien del mundo eterno / juro que me convertiré en el eliminador de todo el mal del mundo / por la presente te propongo vendrás bajo mi mando / y tu espada ordenará mi destino / tu destino será mi destino, mi espada será tu espada / si accedes a esto, entonces aparece / tú, 7 días revestido de la Trinidad Divina / ven del círculo de constricción / y mi destino se convertirá en tu espada / guardián de las balanzas. Rider sabía lo que era esto y lo que estaba preguntando. Sabía lo que su héroe estaba ofreciendo y ni siquiera necesitaba pensar en ello. Él ya le había demostrado qué tipo de hombre era y hasta dónde estaba dispuesto a llegar, por lo tanto, ella solo tuvo una respuesta, y derramó lágrimas de alegría con su respuesta. Acepto. Yo, Servant Rider, el Servant of the Mount, por mi verdadero nombre, Gorgon Medusa, te reconozco como mi maestro, Shirou. Y su cuerpo empezó a cambiar. Uno de los sellos de comando en el brazo derecho de Shirou brilló y luego desapareció.
Y luego Medusa, la sirvienta de la montaña, pasó de ser un monstruo horrible que asesinó a innumerables hombres en su enloquecido deseo de proteger a sus hermanas y a una diosa caída, a una antepasada divina, sirviendo voluntariamente a su héroe, que la salvó de su cruel destino. Fue en este momento que los que presenciaron este evento notaron que una diosa de la Madre Tierra se había sometido voluntariamente, no a un dios héroe, sino a un dios asesino, con un origen no de acero, sino de espada. Entonces los cambios habían comenzado. El cuerpo de Medusa había comenzado a retorcerse ligeramente, su cuerpo tomó una forma parecida a la que tenía en su estado de locura, pero con su mente intacta y sin su mirada petrificante. Su cuerpo tenía unas hermosas escamas resbaladizas alineadas en sus brazos y piernas, con zarcillos como serpientes saliendo de su cabello, y algunas colas de serpiente brotando de sus caderas, pero no de una manera grotesca, como lo hacía en su estado monstruoso, sino de manera hermosa, como una serpiente mudando su piel. En un esfuerzo por renovarse, ella se despojó de su vieja piel monstruosa y se convirtió en una belleza, con rasgos de serpiente. Su pecho y ombligo, justo sobre su matriz y corazón, sostenían un patrón de espada, al igual que sus secciones escamosas, marcándola como de Chirou, como la mujer de su maestro, dejando su marca en ella. Con su transformación terminada, todos no pudieron evitar admirar lo mucho más feliz que era, de estar libre de su maldito pasado como un monstruo. Incluso Perseo, quien fue su enemigo durante toda su existencia, no podía negar que parecía mucho más feliz de ser un ancestro divino voluntario de un asesino de dioses que cualquiera de los que había escuchado que fueron convertidos a la fuerza por dioses de acero. Pero aún así, no podía permitir que esto pasara. Ella era su enemiga, en el pasado, ahora e incluso en el futuro, y no podía permitir que ella se saliera con la suya, incluso si ya no fuera el monstruo que era. Punto de vista de Chirou. Shiro acababa de ver a Rider, no, Medusa, transformarse ante sus ojos, y parecía estar extremadamente feliz, aunque parecía conservar algunas de sus características de serpiente, pero no parecen malvadas o maliciosas, sino más bien, parecen protectores, y los símbolos similares a una espada, incluso él tiene que admitir que se ven bien en ella. Las escamas podrían incluso confundirse con tatuajes, y siempre podrían encontrar una manera de ocultar los aspectos de serpiente en público. Considerándolo todo, pensó que ella parecía tan hermosa, si no más ahora que antes. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces me temo que esto no será suficiente para detener lo que debo hacer. Escuchó a Perseo decir detrás de ellos, girándose cuando Perseo comenzó a sonreír, y mi sangre de repente se hela cuando me doy cuenta de algo, está apuntando con su arco justo hacia mí, y Medusa y las chicas están justo detrás de mí. Si trato de esquivar, entonces morirán. Me niego rotundamente a permitir que eso suceda. Algo dentro de mí se rompe. ¿Lo odias? Sí. ¿Deseas destruir su comprensión del mundo mismo? Sí. Entonces toma mi poder, y úsalo a tu gusto para hacerlo sufrir. La madre viendo a su hijo en angustia. El hermano viendo a su hermano en agonía. El santo llorando lágrimas de desesperación por aquellos a quienes no logra conceder la salvación. Tomo su dolor, su miseria, sus cargas, y los convierto en fuerza, porque yo soy el mártir maldito. De repente, siento una repentina oleada de poder proveniente de todos aquellos que han estado sufriendo durante esta terrible experiencia. Puedo sentir sus cargas, y mi corazón se compadece de ellos, buscando aliviar sus cargas y tomarlas sobre mí, y puedo sentir que está sucediendo. Su dolor está siendo levantado y atraído hacia mí, convirtiendo su sufrimiento en una fuente de poder casi ilimitado, mi corazón de cristal literalmente tomando su dolor y convirtiéndolo en fuerza y prana. Todo el mundo observa cómo parezco transformarme justo enfrente de ellos. Puedo sentir que mi cabello de repente se vuelve más largo, mi ropa cambia a una similar a la de Angra Mainyu, pero con mis colores y con una forma más clara. Las cenizas parecen caer desde dentro de mi cabello, que está soplando en la brisa de un viento invisible, y Perseo me mira en estado de shock, lo que sea que estaba haciendo antes se detiene por completo, cuando de repente se da cuenta de algo, y sus ojos se abrieron con horror naciente, él susurra en estado de shock. Por los dioses, lo mataste para convertirte en rey. Perseo Puff.
Mis ojos literalmente se abrieron de par en par con horror cuando me di cuenta de quién era el poder que este joven héroe, no, este rey antes que yo estaba usando. No había forma de que lo olvidara, ya que estaba allí, como mi encarnación de Mitra, para presenciar el nacimiento de ese error, el más grande de los dioses de Zoroastro que jamás hayamos cometido. Angra Mainyu. De repente lo recordé, muy a mi pesar. Naru Mazda, en su desesperación por obtener más seguidores, decidió crear un enemigo al que pudiera usar como chivo expiatorio, en la forma de un joven sin nombre que eligió al azar de un pueblo sin nombre, y procedió a declararlo todos de World Devils, y lo torturaron ritualmente durante décadas, todo mientras vertía el poder de Ahriman de las maldiciones de All the World Sins en el pobre desafortunado niño, y lo maldijo para que nunca pudiera quitarse la vida, forzado a sufrir una vida desprovista de cualquier amor, y nunca recibir un toque que no fuera desagradable. La vida de un mártir involuntario maldecido a sufrir injustamente por pecados que nunca fueron suyos para expiar, y crímenes por los que era inocente. Quien solo encontró su fin cuando murió de vejez, maldiciendo a los mismos dioses que le habían impuesto un destino tan cruel injustamente, sin otra razón que aumentar su propia posición ante los ojos de los mortales. Era esencialmente un santo herético, obligado a sufrir, y terminó convirtiéndose en un dios oscuro, simplemente debido a la propia desesperación de los dioses, y se convirtió en la encarnación misma del mal, que fue condenado a soportar cruelmente solo. Y ahora ese mismo poder estaba siendo utilizado por un asesino de dioses, que estaba enojado conmigo por causar un sufrimiento injusto a los mortales, que vivían aquí en mi búsqueda de Medusa. Acabo de sabotearme en o como dirían los mortales de hoy, estoy jodido. De repente, el rey ante mí comienza a cantar otra palabra mágica para una autoridad, pero empiezo a disparar mi arco para detenerlo, solo para ser detenido por verlo de repente invocando su propio arco, sorprendiéndome en el proceso mientras dispara mi arco. La flecha del aire y continúa sin interrupciones, como si no hubiera hecho nada especial en absoluto. Punto de vista de Chirou. Me di cuenta de que Perseo estaba conmocionado, considerando de quien se supone que es una encarnación, según la historia de su espada, supongo que no debería sorprenderme, se quedaría sin palabras por el poder que estoy usando, considerando que como el dios persa of Light, habría sabido de los orígenes de Angra Mainyu, y sentiría un poco de miedo, ya que sería uno de los que al dios oscuro del mal le encantaría permitirme usar su autoridad solo para joder al tipo. Sería como él, como sentiría la retribución final contra los dioses que agraviaron y dieron a luz, su propio ser sufriría a manos de su propio poder que esencialmente crearon. Empecé a trazar mi propio arco en respuesta al uso de tiro con arco de Perseo, y tracé una flecha mientras comenzaba a cantar una vez más, permitiendo que una flecha volara para derribar la suya en el aire mientras él intentaba detenerme. Los padres viendo morir a su hijo. El soldado abatido en medio de la batalla. El mendigo en el aliado apuñalado. El mendigo en la zanja mirando al palacio del Señor. Les quito sus rencores, su odio, su malicia, y desata venganza sin fin. Tracé un Caladbolg, lo introduje en mi arco y comencé a verter el poder de las maldiciones de venganza interminable de Angra Mainyu en la flecha de la espada. Normalmente, verter una poderosa maldición como esta en una espada como Caladbolg no sería una buena idea, excepto que esta es una poderosa espada demoníaca, lo que significa que es muy compatible con las maldiciones de Angra Mainyu. Simplemente miro a Perseo y le digo directamente a la cara, no eres el único arquero aquí. Él simplemente me mira con una expresión de asombro de pura incredulidad ante mi afirmación absoluta de ser mejor arquero que él, y secretamente disfruto la idea de que acabo de jactarme de que podría sostenerlo sin que me llamen mentiroso. Para ello, puede que no tenga mucho, pero incluso yo tengo un poco de esta cosa miserable llamada orgullo. Perseo no se digna a responder con palabras, simplemente apuntando otra flecha, realzado por su divinidad tanto como pueda, y preparándose para enfrentar mi maldición mejorada Caladbolg con la suya propia, y vaya si recibirá una sorpresa por lo que he planeado. Para esto, Perseo Puff.
De plano no puedo creer la pura audacia de este rey, para afirmar ser un mejor arquero que un dios que era conocido históricamente como un famoso arquero en su propia leyenda, pero el tono que usó, era uno en el que había no era jactancia, simplemente estaba afirmando un hecho, como si el cielo fuera azul o la hierba verde. Luego procedió a hacer muescas en la misma flecha que había estado imbuyendo con las maldiciones que le había usurpado a él, y luego cantó algunas palabras de hechizo, inyectando una cantidad ridícula de energía mágica en el arma, causando que se torciera aún más de lo que estaba. Inestable, tal como lo había hecho con su ataque de antes. Todo el tiempo cantando hechizos. Mi núcleo está retorcido en la locura. Luego procedí a desatar mi ataque, y él desató su derecha al mismo tiempo, todo mientras cantaba el nombre de su ataque. Caladbol. Las dos fuerzas de nuestro ataque chocaron, pero la onda de choque nacida de él hizo que las dos flechas disparadas lucharan, su propio espacio literalmente retorcido, antes de explotar, llevándose mi flecha con él. Pero el puro impulso de su flecha había causado que las maldiciones que desató se impulsaran hacia adelante y me golpearan de lleno. La explosión en realidad logró derribarme e infligir enfermedades sobre mí en forma de retribución de aquellos cuyo sufrimiento yo había causado sin darse cuenta. Y justo cuando pensaba que la pelea aún no había terminado, Shunk había perdido, de la manera más irónica, simplemente no pude evitar que la risa bastante divertida se encontrara saliendo de mi boca en mi alegría. Ya que la misma espada que usé para matarme no era otra que mi propia Arpe, la asesina inmortal que había usado para matar a la gorgona Medusa, Heracles nunca me dejará vivir esto. Punto de vista en tercera persona. Oh, la ironía, la misma espada que una vez usé para matar a la gorgona Medusa, un monstruo que mató a innumerables hombres, ahora solía matarme a mí, que terminó emborrachándose con mi propio poder y, por lo tanto, se convirtió en el mismísimo monstruo del que siempre parecía buscar la batalla. Toma mis autoridades, joven héroe rey, y que te sirvan bien y se vuelvan más fuertes, para que podamos tener nuestra revancha, una vez que tu propia leyenda llegue a un final. Las últimas palabras de Perseo tomaron a todos por sorpresa, mientras se desvanecía en polvo dorado. La batalla había terminado y podía sentir que algo se empujaba contra mi pecho, quedándose en su lugar y haciéndome sentir completo, como si más piezas de un todo se unieran. Solté mi control sobre mis autoridades y me permití volver a la normalidad, pero me propuse controlar a los demás. Hasta el momento, no estaban muy lastimados, pero Sakura tenía algunos huesos rotos por Perseo, Medusa necesitaría tiempo para reajustarse a su nuevo cuerpo, y Rin e Ilia estaban agotados por la falta de prana y resistencia. Vámonos, chicas, tenemos un largo viaje de regreso a Japón. Les digo mientras convoco a Vimana desde dentro de las puertas de Babilonia, invocándolo y ayudando a las chicas a subir, luego saltando sobre mí mismo para sacarnos de allí en el aire. Cuando se marchaban, los 5 no se dieron cuenta de que estaban siendo observados, no solo por la misma bruja que llamaba a esa isla su hogar, sino también por algunos de los caballeros que buscaban sobrevivientes, incluidos los miembros del cobre, Black Cross, bronce Black Cross, e incluso algunos de un grupo bastante pequeño, cuyo futuro más tarde estaría profundamente ligado al más nuevo de Devil Kings, como miembros de su propia orden jurada que luego crearía. Los restos de los dragones. N/A. Ese es el próximo capítulo. Aquí está, y les dije que era largo, con mucho, el más largo hasta ahora. La friolera de 11.600 palabras, eso es, con mucho, el más largo hasta ahora, por lo que seguramente todos pueden ver por qué me tomó tanto tiempo publicar esto aquí. En cuanto a mis explicaciones sobre algunas cosas, para evitar quemarse con los lanzallamas. 1. Todo el asunto de que Shiro es un playboy natural es esencialmente una tradición canónica. Simplemente me tomé la libertad de proporcionar una explicación probable de la vida real que conocía por mi propia comprensión, ya que sí, la espada es un símbolo genuino tanto de los héroes como de la virilidad masculina. Lo comprobé. 2. Todo el objetivo de presentar a Aya y los dragones era dar una idea de algunos de los lados más oscuros del lado sobrenatural de Campione VOC. Así como algunos Ox para ayudar a completar un papel que siento que nunca se cumplió en el canon. Desempeñarán un papel en el futuro, solo llegando al punto en que se encuentran con Shiro antes de que comience a traerlos más, pero diré esto.
Sí, Reki será uno de los sirvientes muertos de Chirou, y el bastardo como haya lo llama de sus recuerdos también estará allí, aunque no mucho más que unos pocos capítulos después de que lo presente. 3. Como lo publicó Nutellagodes, este es un fanfic, en otras palabras, fiction by fans, así que si no te gusta, no lo leas, nadie aquí te está obligando, así que deja de criticar un fic si te gusta. No te gusta, no tienes que leerlo, no hay necesidad de criticar. Gracias a ti por el aliento por cierto, y por darme la idea de publicar esta respuesta en particular. En el próximo capítulo, comenzaré a traer algunos personajes más del canon, así como también presentaré algunos OG más, y comenzaré a configurar algunas interacciones como parte del interludio, y posiblemente un próximo capítulo limón, pero no lo lograré. Cualquier promesa que no pueda cumplir. Nos vemos en el próximo capítulo, hasta el próximo capítulo. Tranquilízate.